Bienvenidos a este especial informativo en France 24 a propósito de las elecciones generales en Ecuador. Este país andino se convirtió hoy en el primero de América Latina en realizar elecciones presidenciales en medio de la pandemia de COVID-19. Más de 13 millones de ciudadanos de una población total de 17,8 millones estaban llamados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2021-2025. Y además, a 137 integrantes de la Asamblea Nacional y 5 miembros del Parlamento andino. Las urnas abrieron a las 7 de la mañana y cerraron a las 5 de la tarde, hora de Quito. Las votaciones se llevaron a cabo en medio de fuertes medidas de bioseguridad en un intento por evitar nuevos contagios de COVID-19 en un país que cuenta con más de 35.000 casos activos a la fecha y más de 15.000 muertos a causa de la enfermedad. El Consejo Nacional Electoral ya comenzó a entregar los primeros resultados de la jornada. Revisemos entonces cómo aparecen los diferentes candidatos, los tres más opcionados, cuando han pasado apenas 2 horas del cierre de las urnas. Tenemos en primer lugar a Andrés Arauz, que registra un 30,77% de la votación, seguido de Guillermo Lasso, con un 16,75%. Y en tercer lugar aparece Yacu Pérez con un 24,31%, teniendo en cuenta que apenas tenemos un 0,3% de las mesas escrutadas. Por supuesto, esto es apenas una primera tendencia de lo que puede ser el resultado final de esta elección presidencial en Ecuador, la primera de este año en América Latina. Esta jornada electoral transcurrió tranquila y prácticamente sin incidentes. Veamos un resumen del día en este informe preparado por nuestro periodista Álvaro Cordero. Entre una alta participación e incertidumbre por la pandemia, millones de ecuatorianos salieron a votar a su futuro presidente y vicepresidente. Desde las primeras horas, los principales candidatos se acercaron a los centros de votación y comentaron sus sensaciones. Muy motivados, invitar a todos los ecuatorianos a participar en esta jornada democrática. Es un día de fiesta, un día de unidad nacional, un día de esperanza, por fin. Segunda vuelta me veré con quien desee el pueblo ecuatoriano. Pero el 11 de abril próximo, la victoria será contundente a favor del cambio. Pero si algo preocupó hoy a los ecuatorianos más que votar, era el COVID-19. A pesar de las medidas de seguridad, las largas filas de personas han hecho temer a los votantes por un contagio masivo en los próximos días. Es complicado ya que las filas están muy largas, hay que esperar bastante tiempo y ahorita con el tema de la pandemia todos estamos asustados. Protegidos al máximo e intentando respetar la distancia de seguridad, los ecuatorianos salieron a las calles dispuestos a cumplir con el voto obligatorio y a decidir por el futuro de su país. Estos comicios contaron con una cifra récord de 16 candidatos, entre los cuales destacan Andrés Arauz, del partido Unión por la Esperanza, Guillermo Lasso, del movimiento Creo, y Yacu Pérez, del partido indígena Pachacutic. Sin embargo, los sondeos apuntan a que ninguno de los tres aspirantes de estos tres alcanzaría la votación necesaria para definir la contienda en primera vuelta y se realizaría una segunda en el mes de abril. Ampliamos esta información con nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, quien ha estado atento a las principales noticias del día. Gustavo, cuéntenos para empezar cómo transcurrió la jornada en medio de las filas y las medidas para evitar nuevos contagios por COVID-19. Sí, muy buenas noches. La jornada ha transcurrido en total calma en la realización de estos comicios electorales en Ecuador. Ha sido una característica las grandes filas en los centros de votación. Hubo preocupación porque el aislamiento y el proceso de manera muy lenta era la principal preocupación que tenían los ecuatorianos. Había algunos centros que estaban muy llenos, había otros centros donde la presencia de votantes era masiva, pero el ingreso era muy lento. Había centros donde había una participación muy desalojada, era muy fácil ingresar, ejercer el voto y salir, por el cual se desarrolló con total calma esta realización del proceso comicial. La única preocupación realmente era hacerlo rápido, evitar el aglomeramiento, las aglomeraciones, para poder ejercer el derecho electoral y sobre todo evitar la multa para poderse retirar lo más rápido posible. Sí, Gustavo, también cuéntenos, el candidato Arauz ya se declaró ganador. Explíquenos, Gustavo, qué representan estos resultados a boca de urna, quién los hace y en qué momento se espera tener resultados oficiales.
Bueno, tal y como tú dices, el candidato Andrés Arauz se ha adjudicado la victoria. Hace un par de minutos, él inclusive a través de la cuenta en la red social Twitter, aseguraba que había duplicado sus resultados a favor, pero a pesar de que esto no es oficial, los resultados no darían para hacerse con una primera vuelta electoral, una victoria sin la necesidad de realizar una segunda vuelta electoral. Poco a poco el Consejo Nacional Electoral ya empieza a proyectar los resultados por las distintas provincias del país, pero llama mucho la atención que inclusive aparentemente una segunda vuelta se realizaría con Yacu Pérez y no con Guillermo Lasso, quien ha quedado muy por debajo según los resultados que empiezan a aparecer a boca de urna e inclusive los datos oficiales que ya están apareciendo desde este centro de cómputo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Es un proceso de escrutinio que está realizando el órgano comicial, pero ya empezamos a ver los distintos resultados tanto por provincias, por asambleísta y del binomio presidencial. Pues Gustavo, justamente estamos hablando de Andrés Arauz, quien es el candidato apadrinado por el expresidente Rafael Correa, un hombre de 36 años que podría entonces convertirse en uno de los opcionados para la segunda vuelta. Veamos un poco más de este candidato. Sí hay esperanza el 7 de febrero del 2021 y reconstruyamos la unidad latinoamericana. Es el candidato a la presidencia de Ecuador, Andrés Arauz, y así se define él mismo en su biografía de Twitter. Patriota, demócrata, progresista, candidato a la presidencia del Ecuador, nunca me niego a un ceviche jipijapa. Junto con su candidato vicepresidencial Carlos Rabascal, forman el llamado binomio de la esperanza. Además, están apadrinados por el expresidente Rafael Correa, al que Arauz lleva en los mítines en un cartón a tamaño real. De hecho, durante la presidencia de Correa fue ministro entre 2015 y 2017 de Conocimiento y Talento Humano y durante unos meses ministro de Cultura. Ahora, pese a su juventud, a los 36 años podría convertirse en el presidente más joven de la historia de Ecuador. Necesitamos un gobierno que defienda al pueblo ecuatoriano y para eso estamos, compañeros. ¡Vamos! ¡Lista 1 el 7 de febrero! Respecto a la movilidad. Nacido en Quito, habla inglés, francés y ruso y es graduado en Economía por la Universidad de Michigan. Define sus políticas como post-keynesianas, sociales y solidarias. Su objetivo, recuperar el progresismo de la presidencia de Rafael Correa. Una meta que le ha llevado al Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista, donde participan figuras como el senador demócrata Bernie Sanders, el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis o el vicepresidente del gobierno español Pablo Iglesias. Bueno, Andrés es fuera de serie, ahí está su currículum y creo que va a ser un gran presidente del Ecuador. Tras el anuncio de su candidatura, muchos se preguntaban quién era. Él respondía que el perfecto desconocido. Y en plena pandemia, con la campaña virtualizada, se presenta mediante una canción en redes sociales. Hablamos ahora del conservador Guillermo Lasso, quien es otro de los principales aspirantes en estas elecciones en Ecuador. Con una extensa trayectoria como banquero, Lasso se presenta como un candidato por tercera vez consecutiva al primer cargo del país. Crítico del correísmo, defiende la inversión extranjera en sectores clave como el petróleo o el de las telecomunicaciones. Además, plantea una lucha contra la corrupción de la mano de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Veamos este informe de Juan Pupiales. Lo que más representa a Guillermo Lasso es quizás su mayor lastre en su carrera política. Fue durante casi 20 años presidente del Banco de Guayaquil. Llegó a la política en 1998 como gobernador de la provincia de Guayas y al año siguiente se convirtió en ministro de Economía. Eran años de crisis en Ecuador. Había una contracción del crédito y una falta de liquidez en el sistema financiero que ocasionó que la mayoría de sus clientes perdiera una parte de sus ahorros. Era una nación hundida en el desempleo y la inflación que terminó llevando al país a adoptar el dólar como moneda oficial. En 2013 se presentó a las elecciones, pero perdió ante el entonces presidente Rafael Correa, que fue reelegido con más del doble de votos que el antiguo banquero. En 2017 volvió, esta vez para medirse ante Lenín Moreno en segunda vuelta. Moreno, entonces candidato de Correa, venció en unos comicios en donde se realizó un recuento parcial de votos tras denuncias de fraude por parte de Lasso. Ahora vuelve defendiendo un perfil aperturista que se refleja en sus propuestas económicas para hacer frente al desempleo y a la pobreza. Busco solucionar el problema de empleo promoviendo inversión.
inversión privada, local, internacional, en sectores estratégicos de la economía ecuatoriana, del sector público, en el sector petrolero, en el sector eléctrico, en el sector de las telecomunicaciones, tratando de que lleguen al Ecuador empresas con buenas prácticas corporativas del mundo occidental. Es precisamente ese sector uno de los mayores desafíos del gobierno entrante tras un mandato en el que la economía no despegó y en el que el rechazo a las reformas propuestas por el Fondo Monetario Internacional generaron unas protestas nunca antes vistas en los últimos años. Pues de los 16 candidatos que aspiran a la presidencia de Ecuador, el tercero que repunta según las encuestas es Yacu Pérez, el primer aspirante indígena en 15 años. Él se ha caracterizado por una campaña hecha en bicicleta, una bicicleta de bambú por los pueblos principalmente indígenas de Ecuador y por una agenda basada en la prioridad del medio ambiente. Veamos un poco más de su perfil. Rodó por el país con una bicicleta de bambú. Él es Yacu Pérez, candidato por el movimiento indígena Pachacutic. Es el único aspirante por los pueblos nativos. El abogado de 51 años tiene 4 maestrías y centra su propuesta en la defensa del medio ambiente. Cuando fue en pandemia, él hizo algo que la gente jamás se animó a volverlo a hacer y por eso mismo ahora tiene mi apoyo y tiene por mí mi voto. Yacu Pérez cultivó su capital político durante las protestas de octubre de 2019, que iniciaron en rechazo a las medidas económicas del actual presidente Lenín Moreno. Sabemos que Yacu Pérez nunca fue un líder histórico ni surgido del movimiento indígena. Por lo tanto, hay que ver en el futuro, pero también podría ser un topo para el movimiento indígena, porque finalmente lo que está representando no es el proyecto histórico del movimiento indígena de la CONAIE, está representando un proyecto personal y un proyecto que tiene muchos vínculos con la derecha. En Ecuador, el 7% de la población es indígena y si no llega a segunda vuelta, una alianza con alguno de los candidatos podría inclinar la intención de voto. A Pérez se le relaciona con la derecha. Si queremos ser el Ecuador igual que Venezuela, estar gobernado a un presidente que va a ser igual que Maduro, que no va a tener una brújula, que no va a tener un horizonte, que nos va a llevar a una crisis insostenible, que nos va a acabar con la dolarización. En 2017, Pérez ya dio su apoyo al candidato de derecha, Guillermo Lasso, pero recientemente se ha desvinculado de él, confiado en que llegará a segunda vuelta. Se niega a anunciar a quién dará su apoyo. Queda por ver si el activista podrá capitalizar el cansancio de los ciudadanos en los partidos tradicionales y convertirse en el primer mandatario indígena del Ecuador. Pues acabamos de ver los perfiles de 3 de los principales candidatos a las elecciones en Ecuador, las elecciones presidenciales, de una lista de 16 en total, de los cuales solamente se destaca una mujer, Jimena Peña, del partido Alianza País. Pues justamente el presidente o el próximo presidente de Ecuador tendrá que enfrentar retos bastante difíciles porque el país se enfrenta, por un lado, la pandemia de COVID-19, por otro lado, la crisis económica ocasionada por esta misma pandemia y un momento de polarización política muy fuerte para quien vaya a liderar el país de ahora en adelante. Vamos a volver con nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, para hablar un poco acerca de cómo va a ser este nuevo periodo en la presidencia del Ecuador. Gustavo, usted nos escucha en este momento, se encuentra en un centro de cómputo con información de primera mano de los primeros resultados de esta jornada. Desde su punto de vista, usted que vive el día a día en Ecuador, ¿cuál será el principal reto de cara a la ciudadanía y de cara a las instituciones para el próximo presidente? Bueno, antes de darte mi apreciación sobre cuál será el próximo reto, quiero informarte que continúan los resultados electorales y llama la atención cómo inclusive en la provincia del Guayas el propio candidato Guillermo Lasso, de donde es procedente, no ha ganado, inclusive está muy por debajo de Andrés Arauz, quien lo supera sobre el 44% de los resultados. Y sucede lo contrario, en todo caso, en la provincia de Pichincha, donde es el candidato Andrés Arauz, va ganando en este momento Guillermo Lasso, pero a pesar de todo, la diferencia no es muy alta entre ambos candidatos. Tú me preguntabas al respecto de cuál será cómo será el próximo gobierno del próximo presidente.
En principio hay que recuperar mucho la economía y generar muchos empleos. En este momento ya el ciudadano ecuatoriano no soporta un nuevo confinamiento. Ha sido la preocupación constante durante los 10 meses de pandemia, sobre todo por la paralización de actividades, la paralización de los ciudadanos que trabajan el día a día, los comerciantes, los vendedores de hortalizas, los transportistas, los taxistas, siempre han manifestado cómo la disminución de su trabajo ha venido disminuyendo también sus ingresos. Recordemos que según los especialistas, los trabajadores han disminuido el 40% de sus ingresos, por el cual el próximo mandatario tendrá que preocuparse por crear algún tipo de mecanismos. Hay algunas propuestas que hablan sobre apoyos económicos como bonos de emergencia, hay otras propuestas que hablan sobre reducción tributaria, otras propuestas que hablan sobre flexibilización y sobre la creación de diferentes tipos de contratación, todo para beneficiar, estimular el empleo y que los ciudadanos vuelvan de nuevo a la actividad comercial. Bueno, pues Gustavo, hace apenas 2 horas y 15 minutos cerraron las urnas en todo el país, en Ecuador, así que lo que hay de resultados es apenas un pequeño esbozo, menos del 0,5% apenas se está contabilizando, así que por ahora los resultados son muy preliminares, pero están los 3 candidatos más opcionados que ya se preveían de acuerdo a las encuestas liderando esta intención de voto y esta votación que se hace efectiva durante la jornada de hoy, y el ganador tendrá que enfrentar, como ya hablábamos, Gustavo, retos importantes. Veamos un informe al respecto. El mandato de Lenín Moreno es un buen ejemplo. El próximo presidente de Ecuador no lo va a tener fácil. En primer lugar, tendrá que lidiar con una sociedad polarizada y un debate público centrado en 2 palabras constantes, Correa y Venezuela. Andrés Arauz, candidato apadrinado por el expresidente ecuatoriano, genera esperanzas en sectores de la población que rechazan la austeridad y reivindican un mayor papel social del Estado. Del otro lado, detractores de Rafael Correa consideran que volver al socialismo llevaría al país a convertirse en Venezuela. Este debate no se puede entender sin la maltrecha economía ecuatoriana. Desde 2015 el país vive la desaceleración económica por la caída de los precios del petróleo, una dependencia a la que se le suma una pandemia que deja 600.000 desempleados, una economía contraída entre un 10 y un 12%, una deuda que equivale al 60% del Producto Interior Bruto y una tasa de pobreza en torno al 35%. El nuevo presidente, además, se encontrará con una reestructuración del pago de la deuda de 17.000 millones de dólares. Sin embargo, tendrá que decidir si acepta las contundentes exigencias de austeridad del Fondo Monetario Internacional o si decide enfrentarlas. Pero en lo que sí que coinciden todos es en la necesidad de empezar una campaña de vacunación que vuelva a poner en marcha la economía, en un sistema de salud precario que se vio superado en la primera ola de COVID-19 en Guayaquil, segunda ciudad de Ecuador. El nuevo presidente también tendrá que lidiar con un organizado movimiento indígena que en 2019 ya demostró a Lenín Moreno su capacidad para paralizar el país. Por último, la elección será clave en un plano internacional. Una victoria de Arauz acercaría a Ecuador a Bolivia, a Argentina y podría reactivar UNASUR, mientras que también, por otro lado, podría debilitar la recuperada relación con Estados Unidos. Gustavo, nuestro corresponsal en Ecuador, volvemos con usted porque es importante que hablemos de una coyuntura muy importante que enfrenta Ecuador en este momento, igual que el resto de los países del planeta, y es la pandemia de COVID-19. Ecuador fue un país que al principio de la pandemia, sobre los meses de marzo y abril de 2020, mostró imágenes muy fuertes, principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde se veía la escasez de ataúdes, la escasez de atención hospitalaria para una población que estaba muy afectada por el virus, que en este momento eso ha desaparecido, pero que de todas maneras tiene ya más de 35.000 casos activos en este momento y más de 15.000 muertos. Cuéntenos cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 la intención de voto en Ecuador, cómo los candidatos han jugado con la pandemia de COVID-19 en sus diferentes campañas para tratar de atraer entonces la votación de los ciudadanos. Bueno, el acceso a las vacunas ha sido una de las propuestas que se ha politizado en cuanto a este manejo de la campaña electoral. Todos han ofrecido vacunas, todos han ofrecido reestructurar el sistema de salud, todos han ofrecido mejorar el sistema de seguridad social. Unos han hablado inclusive sobre la telemedicina, inclusive el candidato Lasso, quien su binomio es médico también,
ofrecía información sobre su propuesta de mejorar el sistema de salud. También el candidato Paul Carrasco, por lo menos, hablaba sobre generar una telemedicina, un sistema moderno de atención médica, y así sucesivamente todos han hablado sobre la mejoría del servicio de salud. Todo esto también hay que tomar en cuenta que Ecuador ha estado caracterizado por muchos casos de corrupción para la adquisición de implementos médicos. Ha sido la característica durante este manejo de la pandemia, la compra de accesorios, compra de mascarillas, compra de fundas para cuerpos, ha sido la principal característica. De igual forma también el acceso a las vacunas, cuántas vacunas accedieron. En principio se había dicho que iban a acceder un aproximado de 86.000 dosis el primer envío. Posteriormente se informó que solamente llegaron 8.000 dosis al país y se había dicho inclusive que iban a llegar 15.000 dosis semanales. Todo esto se anunció con bombos y platillos, se llevaron a todos los medios de comunicación a hacer esta cobertura de la llegada de las primeras vacunas, que generó esperanza, como que por supuesto todo el mundo quiere vacunarse, todo el mundo lo ve como una esperanza para ir a la normalidad económica y sentirse protegido, pero la realidad es que no han llegado las dosis suficientes, no se conoce inclusive una estrategia de vacunación, y el Ejecutivo Nacional también ha recibido muchas quejas, muchas denuncias sobre el trato de la vacunación. Pudimos conocer de manera internacional como el propio ministro de Salud fue acusado por abuso de poder, por desviar las vacunas. Se le había dicho que primero se iban a vacunar los trabajadores en primera línea, cuando fue él quien se vacunó primero. Primero se iban a vacunar los trabajadores de la salud, los trabajadores de los desechos sólidos, los militares y policías, pero inclusive desvió las vacunas para vacunar primero a sus familiares en un centro de atención privado. Así que también ha recibido el reclamo por el manejo de los contratos públicos garantizados en la Ley de Apoyo Humanitario. Los médicos posgradistas han reclamado continuamente y han protestado, han salido a las calles con muchos, inclusive han tenido que renunciar, muchos inclusive reclaman que no han tenido contratos laborales para lo que ha sido una garantía por parte del Ejecutivo Nacional, quien en los últimos días también anunció la entrega de bonos de $200 para ayudarlos económicamente. Así que el trato de la vacuna, el trato de los ofrecimientos médicos ha sido un tema que se ha politizado en el país. Pues Gustavo, Ecuador es una de las 10 naciones del continente americano que ya inició con la vacunación, por supuesto con todos los obstáculos que usted nos está presentando en este reporte. Y vamos a pasar ahora al análisis. Aquí en France 24 tenemos análisis en profundidad y tenemos dos invitadas desde Ecuador para analizar esta jornada electoral. Por un lado tenemos a María Dolores Niño. Ella es abogada, docente de la Universidad Internacional de Ecuador y directora del Observatorio de Derecho y Justicia. Bienvenida, María Dolores, a France 24. Por otro lado tenemos a Angélica Abad, politóloga, docente de la Universidad de Cuenca. Y quiero justamente iniciar con Angélica esta primera ronda de análisis para preguntarle cómo analiza usted el hecho de que en esta elección haya 16 candidatos, una cifra récord en el Ecuador, y diría yo que en la mayoría de elecciones de América Latina no se alcanza una cantidad tal de candidatos. Así que, ¿qué nos muestra esto? ¿Esto qué representa en términos de leer la realidad política de Ecuador en este momento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están viendo y escuchando. Para nosotros también fue una sorpresa. Ecuador históricamente había tenido una alta fragmentación, pero nunca habíamos llegado a tantos, digamos, a ese volumen de candidatos que tenemos. Eso nos demuestra varias cosas. Una, en primer lugar, es una desintegración del sistema de partidos, o directamente la ausencia de un sistema de partidos en donde, digamos, donde podemos identificar de manera clara organizaciones políticas que están ahí de manera permanente para poder intentar sacar adelante propuestas estables de gobierno, ¿no? Lo que tenemos en el Ecuador desde hace muchos años, con la excepción de esa década de gobierno de Rafael Correa, y ahora veremos qué pasa después, una serie de agrupaciones políticas que se activan de cara a las contiendas electorales, pues más con el fin de conseguir votos, que organizaciones que tengan presencia de manera estable entre la sociedad, entre elecciones, ¿no? La otra
cara de esa moneda tiene que ver también no solo con los 16 candidatos presidenciales, que es lo que solemos hablar, sino que también esa fragmentación se refleja a nivel provincial con la gran cantidad de candidatos a legisladores que tenemos. Y lo que se puede ver entre unos y otros son unas agendas un poco bastante vacías de contenido, en donde hay una especie de banalización, diría yo, de lo que implica ejercer cargos de representación popular. Entonces, estamos ante escenarios bastante competitivos, pero también muy inciertos, donde la ciudadanía en sí misma no se identifica de manera fuerte directamente con los partidos políticos y en donde las elecciones son vistas como oportunidades más bien de aprovechar, diré, el envión dentro de un proceso electoral, pero realmente los candidatos con propuestas muy vacías, y al final lo que hemos visto es la concentración del voto en torno a unos 4 candidatos que son curiosamente los que tenían mayor apoyo en términos de instituciones y de partidos detrás, ¿no? Independientemente del análisis de los resultados, de lo que puede implicar para el correísmo o la ausencia de correísmo en una segunda vuelta, tenemos, digamos, la concentración de voto en torno a 4 partidos, que son 4 partidos que de alguna manera tienen una presencia ya de larga data en la historia ecuatoriana, la Izquierda Democrática, Pachacutic, después UNES, pero UNES representa al correísmo, con lo cual tampoco se le puede directamente denotar como un partido totalmente nuevo, y después creo que ha sido la principal fuerza de oposición a la derecha. Lo otro que hemos visto en estas elecciones, y parece interesante, es que la mayor parte del electorado ecuatoriano se ha decantado por partidos desde el centro hacia la izquierda, ¿no? Y en ese sentido parece que la derecha tiene un techo que le es difícil romper, un techo de cristal que le es difícil superar. Bueno, pues es el análisis para empezar de Angélica Abad en cuanto a por qué vimos en esta elección 16 candidatos. Sin embargo, la pregunta fundamental que se hace en los medios de comunicación y también, por supuesto, la ciudadanía ecuatoriana es si habrá o no segunda vuelta. Parece ser que ninguno de los 16 candidatos, ni siquiera los 3 que lideran las encuestas, tienen el poder suficiente de convocatoria para poder lograr más del 50% de los votos o para sacar al menos el 40% con 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el siguiente candidato. Vamos a hablar entonces con María Dolores Niño para preguntarle, según su opinión, ¿habrá una segunda vuelta en Ecuador tras esta jornada electoral? Si habrá una segunda vuelta, ¿quién cree usted? Vamos a hablar todavía sin tener resultados definitivos, serán los partícipes de esta segunda vuelta. Y el tercero, que en este caso podría ser, según los sondeos previos, Yacu Pérez, ¿cómo inclinaría esa intención de voto para una segunda vuelta que podría estar en el mes de abril? En el momento no se tienen todavía resultados oficiales. Lo que sí se dio a las 5 de la tarde, que es el momento cuando se cierran las urnas, fue los resultados del Exit Poll. Y los resultados del Exit Poll arrojan unos números que dan cuenta de la existencia, sí, de una segunda vuelta, de la posibilidad de segunda vuelta, estando los candidatos Arauz, que representa más a la izquierda, y el candidato Lazo hacia la derecha. En tercer lugar, como usted mismo decía, el candidato Yacu Pérez, que es el representante del movimiento indígena en Ecuador, está ocupado en tercer lugar. Y bueno, habría que ver en realidad cómo los candidatos que quedan para la segunda vuelta empiezan a negociar con aquellas fuerzas, de aquellos movimientos que apoyan o pertenecen a aquellos partidos políticos que no pasaron a la segunda vuelta, por un lado, y por otro lado también habrá que ver cuáles son las posturas que todos estos partidos que no entran a la segunda vuelta, que son muchísimos, terminan haciendo con respecto a qué candidato apoyar. Y en realidad, por ejemplo, la semana anterior se escuchó al candidato Guillermo Lazo afirmar que si Yacu Pérez quedaba en la segunda vuelta, él lo apoyaría. Entonces, posiblemente podríamos suponer que estos votos de Yacu Pérez quizás se podría ir al candidato Lazo a partir de una conciliación, pero en realidad, dadas las tendencias políticas, creo que es muy difícil hacer esta afirmación. Creo que depende en realidad de cómo muevan las fichas los candidatos ahora que pasan a la segunda vuelta y si son capaces de generar consensos
y conciliación con el resto de partidos, porque ciertamente una de las cuestiones que creo que más preocupa a partir de los resultados electorales y la propia contienda con tantos candidatos es ver la imposibilidad que han tenido las diferentes fuerzas políticas del país de llegar a acuerdos, de formar alianzas, y creo que este es un momento donde efectivamente cualquier limitación, cualquier discrepancia que puedan tener, tiene que dejarse a un lado de cara a generar alianzas más sólidas que a la postre le traerán al país de estabilidad. Creo que ya no es el momento de que estas pequeñas diferencias sigan fragmentando de manera tan grave el espectro político del Ecuador, sino que creo yo que todos los ciudadanos aspiramos a que empiecen a tenderse puentes y empiece a trabajarse hacia una unidad. Pues quiero recordarle a la audiencia de France 24 que estamos en un especial informativo a propósito de las elecciones generales en Ecuador. Hoy los ecuatorianos fueron a las urnas para elegir presidente y vicepresidente para el periodo 2021-2025 y además también a 137 integrantes de la Asamblea y a 5 integrantes del Parlamento andino. Frente a esta jornada electoral, por supuesto, tenemos un equipo periodístico en Quito, Ecuador, nuestro corresponsal Gustavo Ortega y 2 invitadas analistas que son María Dolores Niño y Angélica Abad. Yo voy a volver con Angélica para hacerle una pregunta que vamos a hablar con ambas, pero que es fundamental en este análisis, y es el papel del expresidente Rafael Correa y la influencia política que él todavía tiene en el Ecuador. Sabemos que Correa está en este momento radicado en Bélgica desde hace varios años y que en este momento está, digamos, ofreciendo su apoyo al candidato Andrés Arauz, quien fungió como ministro durante la presidencia de Rafael Correa. Se habla del correísmo y el no correísmo. Es el término que se ha aplicado para hablar de quienes apoyan o no a los candidatos que vienen de la mano de Rafael Correa. Recordemos que el mismo presidente Lenín Moreno en su momento se presentó como un candidato del correísmo, cosa que después cambió radicalmente. Pero, Angélica, cuéntenos usted cómo analiza esta influencia todavía de Rafael Correa, que a pesar de hace unos años vivir fuera del país, todavía está inclinando la balanza de las fuerzas políticas en Ecuador. Sí, la influencia de Correa no solamente a la luz del estar fuera del país, sino de ser un personaje que está condenado, tiene una condena en firme, ¿no? Es decir, es una persona que está huida en este momento de la justicia. Su papel ha sido fundamental en la candidatura de Arauz. Es decir, durante toda la campaña de Arauz, si no era Correa directamente acompañándole a distintos mítines a través de redes sociales y demás, lo teníamos presente junto con las imágenes del candidato en toda la publicidad. Es decir, de alguna manera la candidatura de Arauz representa la elección de Rafael Correa, representa la posibilidad, ¿no?, que ambicionan o avisoran un porcentaje importante del electorado de poder volver a aquellos años de gobierno de Rafael Correa. En ese sentido, todos los que alguna vez, y en ese grupo me incluyo yo, dijimos que la influencia del liderazgo de Correa iba a minorar a medida que pasa el tiempo y con la distancia, pues se ha visto completamente refutada, ¿no? Es, yo creo, una de las grandes variables que explican la cantidad de votos que Arauz ha logrado abarcar de acuerdo con los exit polls, ¿no? Porque de acuerdo con los resultados oficiales solamente tenemos el 2% de las actas computadas, pero los exit polls ya le dan a Arauz más o menos entre un 34 y un 35% de la votación. Entonces, la influencia de Correa está ahí, es importante, y es importante también digamos, cómo puede todavía movilizar a un porcentaje muy importante del electorado. Luego también desde los debates, entre comillas, porque no fueron debates como tal, se vio una repolarización, si se quiere, del país, de nuevo, entre esa división entre correístas y anticorreístas, ¿no? Era una línea divisoria que de alguna manera había quedado oculta detrás de la pandemia, ya había quedado oculta detrás de los problemas económicos que enfrenta el país, pero que volvió a asomar con fuerza, y de hecho es lo que al final yo creo logra movilizar a gran parte del electorado a favor de Arauz. Pero al mismo tiempo en los resultados, sobre todo los exit polls, se deja de nuevo ver
un porcentaje importante, insisto, entre Yacu Pérez y Javier Hervás, el candidato de Pachacutic y de la izquierda democrática, que dejan entrever también un porcentaje importante del electorado que no va dispuesto a entrar en ese juego de polarización entre correísmo y anticorreísmo. Bueno, pues este es el análisis de Angélica Abad, pero yo quiero ir con María Dolores Niño un poquito más hacia el fondo de esta pregunta, y es, más allá de la influencia política del expresidente Correa en estas elecciones y en lo que ha sido la vida política del Ecuador desde que desde que llegó a la presidencia y desde que ya no es presidente, ¿qué implicaría volver al modelo económico y político planteado por Rafael Correa? También no es solamente la sombra de Correa o el nombre de Correa, sino la visión política de Correa la que se está jugando aquí y la que llevaría a Ecuador a retomar las políticas planteadas por él, que por supuesto eso implica desmontar lo implementado por Lenín Moreno, a quien acusan de una crisis económica que también puede estar muy relacionada con la pandemia de COVID-19. Entonces, ¿qué implicaría volver o no a la visión planteada de Rafael Correa para el país? Mire, Liliana, yo creo que es importante recordar que en realidad el gobierno de Rafael Correa fue uno marcado por varias violaciones de derechos humanos, especialmente aquellos que tenían que ver con la libertad de expresión. También estuvo empañado por varios escándalos relativos a la incorrecta administración de justicia, lo que se llamó, en palabras del propio Correa, la metida de mano en la justicia. Entonces estamos frente a la posibilidad de regresar hacia un gobierno que fue autoritario, que fue desconocedor de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, hasta el punto de tener abiertas confrontaciones con organismos regionales de protección de derechos humanos, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo, recordemos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que en ese tiempo era muy crítica con la postura hostil del gobierno de Correa con respecto a la prensa. Ahora, que en ese tiempo Ecuador estaba atravesando por una bonanza económica y que posiblemente eso permitía quizás gozar de niveles mayores de ingresos y de mejor situación, digamos, laboral y económica a la población, también es cierto, pero eso, creo yo, no era parte de una política de Rafael Correa, sino de una situación de coyuntura. Entonces, pensar, por ejemplo, que si vuelve Rafael Correa, y hay que decirlo de esta manera, porque el candidato Arauz en realidad no está ahí por él mismo ni por sus méritos, él está ahí en representación y porque Correa no puede participar en estas elecciones, que también hay que tomar en cuenta, no es una garantía para la población de que va a volver a esta situación alegadamente buena que en materia económica se hablaba. Y eso sería lo único rescatable, porque en realidad, como les digo, en materia de derechos, en materia de garantías, en materia de tolerancia a la disidencia, en realidad fue un gobierno que internacionalmente fue conocido por su irrespeto a estos pilares fundamentales de la democracia. Y en realidad, devolver Rafael Correa a través de Arauz al gobierno, nos estaríamos enfrentando nuevamente a la posibilidad de que Ecuador vuelva a tener un gobierno populista, a que vuelva a tener un gobierno que capitaliza estas pequeñas divisiones sociales, pequeñas grandes divisiones sociales y económicas en la población del Ecuador, para generar nuevamente un gobierno autoritario donde no se respetarán derechos humanos y que además tendrá que transitar en una situación económica, en un escenario económico muy distinto al que se vivió al inicio de su gobierno en el año 2006. Y realmente creo que desde una perspectiva de la vigencia, de la fortaleza de las instituciones democráticas, de la posibilidad de la función judicial de operar de manera independiente e imparcial, si hay un riesgo grande, si es que el candidato Arauz replicara la forma hostil y divisoria, sobre todo, de gobernar de Rafael Correa. Y creo que no es de menos cuando hay un porcentaje de la población muy preocupada por regresar a esta forma de gobernar que era ante todo divisoria y sobre todo irrespetuosa de la disidencia, de la crítica de quienes pensábamos distinto. Bueno, pues en este momento quiero agradecerle a mis invitadas por esta primera ronda en sus análisis y dar un vistazo a las cifras en los primeros momentos del conteo oficial de los votos. Vamos a ver entonces
cómo avanza la votación y cómo aparecen los tres primeros candidatos, los que lideran esta votación. Tenemos entonces más o menos escrutado un 0,2% de la votación y encabeza los resultados Andrés Arauz con un 31,88%, seguido de Guillermo Lasso con un 18,98% y finalmente en tercer lugar Yacu Pérez con un 20,99%. Vemos que la diferencia no es abismal. Hay cierta paridad entre estos tres candidatos, sin embargo, por supuesto que Andrés Arauz lidera esta votación por el momento. Esto es solamente datos oficiales, pero preliminares en cuanto a que es un porcentaje muy pequeño el que se ha escrutado como para dar ya una victoria a algunos de los candidatos. También quiero preguntarle a Angélica Abad cuál es la importancia de los sondeos de boca de urna en Ecuador, porque veo que ustedes mencionan con frecuencia que los resultados oficiales todavía no han dicho, pero que los sondeos de boca de urna sí. Cuéntenos, Angélica, cuál es la importancia y quién realiza estos sondeos de boca de urna en Ecuador. Bueno, los sondeos de boca de urna son importantes porque de alguna manera nos dan información más rápido que el conteo oficial. Pero han sido polémicos sobre todo porque durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa y en el conteo, digamos, de las elecciones de 2017, cuando Moreno se disputó la presidencia nuevamente con Lasso, hubieron ciertos apagones informáticos que llevaron a muchos actores políticos y a un gran porcentaje del electorado a pensar que hubo alguna manipulación de los de los resultados de la votación. Y en algunos casos, claro, eso los resultados oficiales fueron en contra de los exit poll. En este caso, el Consejo Nacional Electoral aprobó solamente a 2 empresas para publicar exit polls. Se publicaron a las 5 de la tarde y sobre los cuales estamos trabajando. De momento, son 2 empresas serias. Se pensaría, digamos, que su trabajo técnico está bien hecho y que los resultados se van a aproximar a la realidad. Luego, el problema en nuestro país no es tanto los exit polls como las encuestas de intención de voto, porque de alguna manera se les da muchísima importancia a los medios de comunicación, ustedes les dan mucha importancia a esos sondeos de intención de voto, aun cuando las fichas técnicas, los porcentajes de error, el grado de representatividad de esas encuestas no es de una representación del país. Y esto sumado a que existe o se declaraba un porcentaje bastante grande del electorado, en torno a un 40% de las personas que respondían a estas encuestas, que todavía decían no haber decidido por quién votar, ¿no? Entonces, de alguna manera, confiamos en los exit polls, pero siempre, considerando de que puede haber un cierto margen de error. Luego, el día de la votación, los electores suelen ya ser más honestos cuando responden estas encuestas y decir directamente con quién han votado. Pero, de nuevo, veremos cómo eso realmente después se traduce o se correlaciona con los resultados oficiales. Y yo solamente quería acotar una patita chiquita a la intervención de María Dolores en el espacio anterior. Un gobierno posible de Arauz nunca va a ser un gobierno parecido al de Correa, no solamente por el escenario económico y todo el contexto que dio, sino también creo que es un factor importante, resultados todavía no tenemos, la configuración del legislativo. Si bien se perfila un legislativo con una mayoría afín a Arauz, de todas maneras la fragmentación en la Asamblea va a ser muy difícil que el gobierno tenga, o cualquier gobierno que se forme, tenga la cantidad de apoyos suficientes en el legislativo como para poder sacar adelante política pública sin necesidad de ningún tipo de fiscalización, que fue lo que ocurrió durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Bueno, pues pienso que una palabra clave de estas campañas presidenciales y de esta elección fue justamente Correa, con la que termina Angélica, y la siguiente se la voy a poner una pregunta a María Dolores, y es Venezuela. Pienso que fueron 2 temas clave en la campaña. Vimos a Yacu Pérez, por ejemplo, mencionando con frecuencia que Ecuador no debía llegar al estado en el que está Venezuela ni tener líderes como los de Venezuela. Digamos que ese tema ha sido no únicamente utilizado en Ecuador, sino en América Latina para las diferentes campañas. Y quiero que usted me haga un análisis, María Dolores, de cómo este tema, la crisis venezolana y también la migración venezolana que Ecuador recibe una buena parte, ha afectado o ha sido puesto como uno de los temas principales en las campañas.
Sí, Liliana, creo que el tema de Venezuela ha sido utilizado como una forma de campaña inclinada hacia el miedo del electorado, un poco tratando de poner el ejemplo de la crisis política, económica de Venezuela, a la hora de persuadir pues al votante de que no se vaya por la opción que estaba y que está de hecho políticamente cercana al gobierno actual de Venezuela del presidente Nicolás Maduro. En realidad, también el tema de la migración venezolana ha servido un poco para generar esta preocupación en el electorado de hasta qué punto ir por ciertas opciones electorales, más específicamente el caso de Arauz, podría llevar a Ecuador progresivamente a estar en la misma situación de crisis, tanto económica como política, como atraviesa Venezuela ahora, especialmente en el ámbito económico, porque, como ustedes saben, Ecuador desde hace ya varios años es un país dolarizado y en realidad la dolarización ha permitido que se puedan mantener unos niveles de vida aceptables, que no exista sobre todo la inflación y la devaluación de la moneda que ha causado esta crisis económica. Entonces, más allá del tema de Venezuela en sí mismo, también hay el trasfondo del temor de la desdolarización y del impacto económico que una medida de este tipo podría causar en el país. Entonces, creo yo que más bien el temor es ese y la consecuencia, según lo planteaban en algunas campañas electorales, de desdolarizar la economía ecuatoriana sería convertirse en Venezuela y transitar hacia una crisis económica de iguales, de quién sabe si peores dimensiones. Ahora, con respecto a la migración venezolana, yo creo que muchas veces, y no solo en el contexto de esta campaña electoral, se ha utilizado mal la existencia y la confluencia de esa diáspora hacia Ecuador, un poco para atemorizar también a la población en contra de los migrantes venezolanos, a quienes desafortunadamente se ha estigmatizado, se ha criminalizado, pero que también siguen siendo la prueba o el vestigio de que existe una situación grave en Venezuela que no quisiéramos replicar en otros países. En realidad creo yo que la parte del electorado que no elige a Arauz como su candidato en estas elecciones, sí le mueve muchísimo el temor de una eventual crisis económica. En general, quienes se muestran o expresan preocupación sobre este posible futuro para Ecuador son personas que se identifican, por ejemplo, con el emprendimiento, con la empresa privada y aquellas personas que indican que esta necesidad de trabajar, esta necesidad de mantener la empresa privada, incluso como una fuente de trabajo y de prosperidad para el Ecuador, requiere ser protegida a través de la protección de la dolarización. Y que entre los planes del gobierno de Arauz estaría una de las medidas, efectivamente, hacer este proceso de desdolarización para tener como un poco más control de la economía. Entonces, sí, efectivamente, creo yo que hubo la intención de que exista temor en los votantes con esta analogía de ser una segunda o futura Venezuela, pero creo que los resultados del día de hoy parecen indicar que no fue suficientemente fuerte como para disuadir a los votantes de elegir la opción Arauz, que en realidad es correcta. Bueno, pues antes de continuar con mis invitadas para una última ronda de preguntas, vamos a pasar nuevamente al centro de cómputo en la ciudad de Quito, capital ecuatoriana, donde está nuestro corresponsal Gustavo Ortega. Gustavo, en este momento quiero preguntarle en qué momento justamente vamos a tener resultados oficiales, en qué momento, será mañana, dentro de cuántas horas se calcula, según el CNE, que habrá un resultado definitivo de esta elección presidencial. Bueno, conversando con el consejero José Cabrera, nos indicaba que luego del cierre de los centros de votación, la normativa indica que aproximadamente en 3 horas ya se está produciendo. En este momento vemos cómo empiezan a generarse los resultados, pero en la mayoría de los casos todavía falta por lo menos el 90% en la mayoría de los casos en todo el país. Lo que sí nos dijo, inclusive antes de entrar a este espacio, es que resultados oficiales definitivos podrían conocerse inclusive para el día de mañana, donde se hayan totalizado y hayan pasado las diferentes impugnaciones que otorga la ley a las distintas organizaciones políticas, por el cual
en este momento una de las novedades es que luego de escanear las actas electorales, las organizaciones políticas reciben también las actas y deben hacer las impugnaciones a las que crean lugar. Pero también informarte que poco a poco ya van llegando los distintos consejeros electorales. Ya en esta área de totalización pueden verse los distintos actores sociales, representantes de los partidos políticos, los consejeros del órgano comicial. Así que todo hace pensar que en cualquier momento también podría conocerse un segundo informe. Solo se conoce que ya la participación fue superior al 70% en Ecuador, lo que había dicho inclusive uno de los consejeros durante esta mañana, que se esperaba una buena participación electoral. Y de igual forma informarte también que hace algunos minutos el presidente de la República ha dicho que respetará los resultados electorales sean cuales sean, sobre todo exhortando a respetar la voluntad popular. Se conoce que él se mantiene con su equipo de gobierno reunido en un hotel de la ciudad, porque también se ha creado este comité de transición para otorgar así toda la información de la gestión de gobierno al próximo candidato. Es lo que está pasando en este momento en este centro de totalización. Pues justamente, Gustavo, vamos a dar un último vistazo por este especial informativo a las cifras, a lo que arroja el Centro de Cómputo Especializado del CNE en Ecuador. Vamos a ver que tenemos ya un 31,41% para el candidato Andrés Arauz, quien va liderando entonces estos resultados. En segundo lugar, con un 18,95% tenemos a Guillermo Lasso y con un 20,26% el candidato Yacu Pérez del Partido Indígena. Esto con un 5,78% de los votos escrutados. Y vamos a ir con una última ronda con nuestras invitadas y yo quiero ir de inmediato con Angélica Abad para preguntarle. Angélica, brevemente cuénteme la participación indígena, un tercer candidato indígena y una fuerza indígena capaz de paralizar el país, como lo vimos en años anteriores. ¿Cómo influye en esta elección el pueblo indígena ecuatoriano que tiene un alto porcentaje poblacional? Bueno, yo creo que influye mucho, si bien Yacu Pérez no se puede considerar como un dirigente histórico del movimiento indígena, sí que en los últimos 15 años se ha configurado o se ha posicionado, sobre todo aquí en el sur, en el austroecuatoriano, como un dirigente, sobre todo de la Ecuarunari, ¿no? Que es una de las organizaciones adscritas a la CONAIE. Más que el movimiento indígena, que suele actuar, digamos, de manera cohesionada y muy disciplinada con apoyos, Yacu Pérez creo que capitaliza una serie de demandas insatisfechas que la mayor parte de candidaturas presentes para la elección presidencial no tomaron para sí después de las protestas de octubre de 2019, ¿no? En octubre de 2019 vimos un movimiento indígena refortalecido que de alguna manera había sido aplacado durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa, había sido perseguido, sus líderes enjuiciados. Vimos ese resurgir y la capacidad organizativa que tiene el movimiento indígena en el país y también la capacidad que tiene el movimiento indígena de plegar o de aunar otra serie de demandas, porque en octubre había muchos autores, habían muchas demandas y de alguna manera la candidatura de Yacu Pérez y la defensa por el agua y toda la retórica y el discurso construido en torno a su nombre y el nombre de su programa de gobierno, ¿no? Minca por la vida y demás, yo creo que viene a visibilizar también una parte importante de los electores que están buscando otra cosa, que no es correísmo, que no es la derecha y que claramente no son los partidos políticos. Bueno, pues Angélica Abad, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Y antes de finalizar, quiero ir con María Dolores Niño para preguntarle por las mujeres. 16 candidatos y solamente una mujer, Jimena Peña, del Partido Alianza País. ¿Cómo vemos entonces la participación de las mujeres en la política ecuatoriana en este momento? En realidad creo que es preocupante que de tantos binomios y candidatos solo haya habido una propuesta de una candidatura presidencial femenina, lo que evidencia que esta paridad, esta exigencia de paridad y esta igualdad
en cuanto al ejercicio de los derechos políticos que está consagrado en nuestra Constitución todavía no pasa de ser simplemente letras en el texto fundamental. Y a esto creo yo que tenemos que dirigir la atención a qué es lo que están haciendo las dirigencias de los partidos para efectivamente promover la participación política de las mujeres, lo cual es sumamente importante, porque en realidad una mujer en una posición de poder sí tiene la posibilidad de trasladar en un eventual gobierno estas inquietudes, estas preocupaciones que tenemos las mujeres, que además somos la mayoría de la población, hacia políticas y leyes encaminadas a garantizar adecuadamente nuestros derechos. No solo es preocupante, Liliana, que en las 16 candidaturas solamente exista una candidatura de una una candidata mujer a la presidencia, sino que también es preocupante lo que ha venido pasando en las candidaturas a la Asamblea, donde se ha visto que si bien hay varias mujeres que están participando, usualmente estas mujeres no están como principales en su lista, sino que están de segundas o alternas de un candidato hombre principal. Entonces, esto nos lleva a pensar en realidad que los partidos muchas veces incluyen candidaturas mujeres posiblemente para llenar cuotas o para un poco maquillar la existencia de esta disparidad de género, pero en realidad no existe un compromiso real desde los diferentes partidos políticos de darle a la mujer, a las mujeres, desde nuestros diversos lugares y perteneciendo también a diferentes grupos, una voz, una posibilidad real de llegar a un cargo público donde efectivamente podamos hacer una diferencia en la construcción de políticas públicas que favorezcan a las mujeres. Y creo que esa es una de las grandes decepciones, una de las tantas decepciones en realidad de este proceso político, donde no solo las mujeres hemos sido mayormente invisibilizadas, pero también otras minorías, por ejemplo, la comunidad, las poblaciones afroecuatorianas, por ejemplo, la comunidad LGBTI no tiene ningún tipo de representación o una representación mínima, y esto creo que no se compadece con los fundamentos de este Estado de Derecho y Justicia que nosotros hemos plasmado en nuestra Constitución. Claro que sí, Ecuador también cuenta con una amplia población afro, ubicada principalmente en la región de Esmeraldas y en la costa pacífico del país, y tampoco la vemos reflejada en estos comicios. Pues quiero agradecer entonces a nuestras invitadas de hoy, María Dolores Niño, abogada docente de la Universidad Internacional de Ecuador, por estar aquí en France 24, también es directora del Observatorio de Derechos y Justicia, y por otro lado a Angélica Abad, politóloga, docente de la Universidad de Cuenca. Ya se han estado con nosotros y nosotras principalmente para analizar estos comicios presidenciales y generales en Ecuador. También asamblea se eligió durante esta jornada, y también nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, con la información desde el Centro de Cómputo destinado por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador para ofrecer datos de primera mano en estos resultados, donde esperamos saber quién ocupará la casa presidencial, el Palacio de Carondelet en Ecuador de 2021 a 2025. Por ahora finalizamos este especial informativo. Mi nombre es Liliana Valencia. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com, pero antes damos una última mirada a los resultados. Vamos a ver que tenemos un cambio en la posición de los tres primeros candidatos. Tenemos a Andrés Arauz con un 32,46% y vemos que ahora el candidato Yacu Pérez superó por más o menos 2 puntos porcentuales a Guillermo Lasso. Yacu Pérez tiene un 20,20% de la votación hasta el momento y Guillermo Lasso un 18,96%, con un 6,93% de los votos escrutados. Finalizamos este especial informativo en France 24, pero ya venimos con noticias aquí en France 24. Quédense con nosotros.